Qué viernes, ¿no? Qué intensidad. Qué voltaje. Sí. ¿Lo programático quedó en un segundo plano o me equivoco? ¿Lo programático está presente acá o están las cuotas parte de las sectas que componen las distintas tribus de la política? ¿Entendés por lo programático lo ideológico? Las ideas. Sí, ponerse de acuerdo en un mundo afín al que observan o miran. Hace tiempo que eso, ¿no? Queda en un segundo plano. Ah. Parece, esta parte para mí, a mí la política me entusiasma y me da vida, salvo una parte, la parte más, la peor de la política, son las listas sábanas. Esta es la lista sábana. Vos hubieras, digamos... Esta es la lista sábana, esta es la otra cara de la luna. ¿No es cierto? Una multitud de gente innominada, manejada por 10 o 12, que están negociando, como hacía el radicalismo, donde se explica, porque el radicalismo hay redes, hay militancias, compromisos, comités, referentes, afiliados, hay una religión detrás, ¿no? Ahora, esta imitación de los temas de los partidos, del partido, digamos, me parece, por parte de movimientos que no son movimientos, son espacios de acarreo, constituidos por materiales que vienen arrastrados por corrientes distintas, hacen ese juego. Me parece que a la gente que está mirando, viendo ver si sale algo de acá, es la parte que la deprime. Y ve a gente importante dedicada a eso como si fuera importante. No tiene ningún Pablo, valor. ¿cuál es tu impresión? Yo creo que hace tiempo, en países como Argentina, lo que tenemos es el reinado de liderazgos que de alguna manera son inmanentes por oferta y por demanda. Tenés una caída fuerte de los partidos como una generación de estructura, entonces te empiezan a estructurar las circunstancias. Y la inmanencia por oferta es porque la política generalmente se ancla en apellidos. Muy difícil que te imagines un kirchnerismo sin los Kirchner. Hay un desafío interesante en Cambiemos eventualmente si Macri es reelecto y qué pasa después, o si no es electo. Pero no hay pro sin Macri, por decirlo de alguna manera. Y también por demanda, porque la sociedad te demanda superhéroes. Entonces, cuando te demanda superhéroes, del otro lado tenés que ofrecerle personas con capa, y entonces en esa inmanencia constante lo que tenés son desafíos casi diarios, casi por horas. Y ahí lo programático, lo ideológico, indudablemente ha perdido espacio, especialmente en estas horas, digamos. En estas horas lo que ha ganado espacio es la discusión, si querés mucho más lejana de eso, con un condimento que no es menor. El sistema político argentino va 4 años después casi a ofertar lo mismo en términos de polos y una oferta intermedia, ante la necesidad de evolucionar, incluyendo personas y incluyendo temas, y genera mucha tensión. Te lo pondré a otro lugar. Si yo estoy en un espacio que hoy no genera tensión, me preguntaría si no crecí lo suficiente para una elección en donde si no creces, indudablemente arrancas perdiendo. Está bien lo que dice. ¿Lourdes? Sí, a mí me parece que, uno parecería decir que mejoró la oferta, porque los dos polos que parecería que lo fanático y lo morir con la apuesta se dejó de lado en pos de... los polos de alguna manera ganó hacia el centro. Claro, de alguna manera ganó la política en ese sentido. La política entendida como una capacidad de sumar más. Pero lo que yo creo que lo que estuvimos viendo todo este tiempo, y que es la parte oscura, porque uno podría decir, bueno, desde ese lugar... La posibilidad de aparecer alternativa en un momento generó la jugada de Cristina con Alberto Fernández, y esa jugada generó, o sea que de alguna manera todo lo que fue pasando se fue provocando, ¿no? Pero y fue en este lugar, y en ese sentido me parece interesante la idea esta de que de los dos lados se dieron cuenta que era con la política en el sentido positivo, porque ese es el otro tema, que es un poco lo que mencionabas vos. La realidad es que el siglo XXI es un siglo de diversidad, con lo cual uno lo que está viendo en casi todos los países son gobiernos de coalición. O sea que eso casi no es novedad, es realidad. Vos necesitas parcialidades y generar acuerdos en determinados temas. El problema es que acá la discusión se da por los espacios, un poco lo que dice Francisco, la pelea por el espacio por sobre el proceso. Hay demasiada pelea por el lugar. Y lo que la gente común ve es la misma gente cambiándose de lugar a ver en qué lugar queda mejor colocada. Sí. Entonces,
la política, que se está separando mucho de la realidad, no aparece ofreciendo soluciones a la gente. Aparece discutiendo en qué mejor lugar va a estar, porque la verdad es que no está tan claro qué es lo que están ofreciendo cada uno. Bueno, ¿no? me parece que va a ser nuestra tarea también, Nacho. Cuando vengan, preguntarle, bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Y con esto otro qué hacemos? ¿Y la reforma previsional hay que hacerla o no? ¿Hay que aumentar la edad jubilatoria, sí o no? ¿Cómo se financia el sistema? La reforma laboral, ¿dejamos las mismas reglas? ¿Hacemos reglas que cierren más el mercado? ¿La abrimos? ¿De qué tipo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Me parece que también eso va a ser central. Van a votar una ley diferencias adentro de cada una de las coaliciones, porque eso es lo que va a pasar, eso porque en realidad se eso es lo están que marca. posicionando. ¿Cuánto valor tiene para ustedes la autenticidad y la coherencia? Pareciera que la sociedad en este momento no está reclamando o el agregado de la coherencia no es tan importante a la hora de inclinarse por un candidato, porque si no, entiendo que los mismos políticos no tomarían los volantazos que están tomando. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, que la sociedad premia la coherencia, lo que pasa es que el que no se anima es el político. Tiene más que ver con que hoy te prima más la encuesta que la convicción. Si vos crees en algo, es lo que... Es como el huevo o la gallina, le planteo, sí, pero Stolbizer, que no fue a ningún lado, hoy está tercera en una lista, puede estar tercera en una lista, y la gente no premia esa coherencia. Digo, si no estaría midiendo Stolbizer 40 puntos porque no fue o no cambió de lugar, y Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que pegaron volantazos, estarían midiendo poco. Bueno, pero ¿coherencia con qué? Porque, por ejemplo, salió el tema este de la traición, que es un tema que en Europa, en los últimos 20 años, se han escrito muchos libros sobre la traición en política. El elogio de la traición. ¿No? ¿Traición de qué? Porque si no hay partidos políticos, y no hay ortodoxias, y no hay concepciones ideológicas, ¿qué traición a qué? ¿A fulano, a mengano? ¿Al amigo? Claro. ¿Al compinche? Tiene sentido esa palabra. Vos me decís salir de un partido a otro y se llamaba tránsfuga, y era de las peores cosas que se puede decir. Es un insulto que se usa incluso para otras cosas. Sos un tránsfuga, te dice a veces tu mujer, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué quiere decir? Ese insulto se convierte en algo mayúsculo. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué partido? ¿Cuál de los 7 peronismos? ¿Cuál de los 5 radicalismos? ¿Cuál de las 8 izquierdas? ¿Cuál bueno, la izquierda ¿Traición a qué? ¿Traición a lo que dije, a mí mismo? No, realmente yo creo que es un tema mucho más profundo y no hay que tomarlo a la tremenda. Porque si la política es democrática y es abierta, es natural que la gente vaya cambiando. Ahora, no le pidamos a la política cosas que la política no puede dar en esas condiciones. ¿No te parece? Es una ética de náufrago. ¿Va a haber poder de fiscalización, entienden ustedes, en las fuerzas políticas que irrumpen en escena? ¿Qué sé yo? Esper, Come Centurión, si se quiere. No quiero acaparar, pero iba a decir eso, no pude terminar la frase. Los jóvenes, que están ocupando muchísimo el interés de los diarios, los jóvenes ven muchísimo las convicciones. A Esper le está yendo bien con los jóvenes porque por la coherencia, la convicción que transmite. Puede no ser coherente, puede ser mentira, pero cada vez que un dirigente aparece con una ética o política de convicciones, atrae juventud, atrae la parte más dinámica. Le pasó a Macri, le pasó a Carrió, le pasa hoy a Esper, le pasa a veces le pasa a algunos líderes de izquierda, a Cristina siempre. Entonces, perfecto. Quiere decir que hay un brote verde, ¿no es cierto?, que está allí, que hay que ver si lo saben cultivar, ¿no? Una cosita chiquita sobre eso. Es que no sé si es coherencia, esencia, pero sí el valor de lo genuino. Porque lo que resulta medio como mentiroso te apagan con mucha velocidad. Fíjate que hasta hace algún tiempo, cuando hacíamos campañas, teníamos que llamar a Spielberg, ¿no?, para cada cosita. Después dijimos, no, vamos con el teléfono, que se note que es teléfono. Y ahora, o sea, se nota que lo estamos haciendo así, entonces, al final me parece que nos fueron arrinconando en el buen sentido y queda lo genuino. Y ahí es donde aparece alguien que capaz que dice cosas que se rompen contra sí mismo, pero si son genuinas en esa inmanencia, también tienen fruto, porque la sociedad también es inmanente muchas veces en esa búsqueda. Entonces vos tenés procesos que se dan a mucha velocidad. Es muy difícil que encuentres a alguien que piense lo mismo. Digo, un proceso en el que hemos encontrado muchas veces discordancias sobre el primer proceso de Chávez y el último de Maduro. Pero le pasa a la propia sociedad. Con lo cual, digamos, me parece que ahí aparece la necesidad de encontrar lo genuino en una sociedad que se mueve a mucha velocidad. Los acuerdos de última instancia dilapidaron capital político de los que terminaron rápidamente encolumnándose en ofertas electorales diferentes, por caso Pichetto, Massa, Lavagna, que termina yendo al lugar donde no quería ir en la construcción del consenso con Urtubey. ¿Eso dilapida algo de capital político? Nada, lo fortalece a alguno de ellos, lo diluye a alguno de ellos. Transparenta.
transparenta, porque muchos capitales políticos son fruto de un nivel de expectativas, etcétera, y después a la hora de ponerse la implementación famosa no funciona. Este proceso empezó en febrero más o menos, cuando comienza una decisión de Cristina Kirchner de darle los votos a los gobernadores o a los que tenían la mayoría, buscando la mayoría del peronismo o la totalidad o la unificación. Ahí se estableció una serie de compromisos que explican muchísimas elecciones provinciales. Por ejemplo, la de Santa Fe. Sí. Es decir, que el peronismo santafesino se unificara era un milagro. Tenía que ver con que Cristina le había dicho a Rossi y a la Cámpora sumarse. Allí en ese momento se han adquirido una cantidad de compromisos que todavía no los conocemos. Vamos a ver algo mañana, porque eso no es gratis, eso no es gratis. ¿Y dónde se ve? En las listas de concejales, en las listas de provinciales. Esos acuerdos son acuerdos que tienen que ver con un proceso de unificación del peronismo. Creo que el golpe genial creo que yo digo que es genial porque lo de Pichetto no es Pichetto. Es acierta y le pega en la línea de flotación a la unidad del peronismo. Claro. Si el peronismo no puede decir, aquí está el peronismo unido, probablemente era el único argumento de fuerza que tenía. Hoy el peronismo está en toda la fuerza política. Y también da la sensación de gobernabilidad, eso es lo que aplacó los mercados. Esa tendencia, claro, entienden que... Y que el peronismo está dividido. Sí, está bien. El que está unido y suma, y el que estaba unido está dividido. ¿Esa tendencia creen que se queda, digamos, y que vamos a una cierta paz cambiaria, fruto de un escenario electoral? A mí me parece que sirve para decir, por eso digo, ganó la política porque gana, entre comillas, una racionalidad. Es decir, el fanatismo elige ir con alguien que no es fanático, el algoritmo le digo yo, pero digo, el estilo de gobierno que venía siendo muy cerrado decide abrirse a algo que antes le parecía prohibido. Que era refractario, más que prohibido. Además. No, y además, visto desde algunos propuros, la claudicación. Es la claudicación. Pero de alguna manera hay una idea de que hay que jugar. Pero a mí lo que de verdad nos pasa a los argentinos, que nosotros necesitamos un gobierno de unidad. Nosotros necesitamos definir algunas cosas que tenemos que las dos coaliciones acordar. Digo, que tenemos que acordar todos los argentinos y que tiene que ver con algo que los argentinos no estamos pudiendo hacer, porque en el mejor momento de cada uno de los gobiernos no decidieron llamar a la otra parte, que es decidirnos a poner todos algo para elegir un rumbo. Digo, la decisión de vivir juntos y de morir por una bandera que sea común, morir, digo, en el sentido de que la vida tiene que ver con que el destino del que más tiene y del que menos tiene se sienta contenido ahí. Muy bien. Y eso, hay acuerdos como los que vos preguntabas recién que van a requerir no una coalición de gobierno, una coalición de gobierno con una oposición. Con lo cual, esto me parece que es más racional, pero no resuelve la ecuación hasta que no sepamos cómo gobiernan. ¿Cómo implementan? Porque uno puede estar de acuerdo, esos 10 puntos, 20 puntos son fáciles. No dudo que alguien se corra, pero después hay que implementar. Pero la praxis. Hay una cosa interesante en esto, Paulino, que estabas diciendo, y que en parte es una deuda del sistema político que hoy tenemos. Porque la discusión entera de la grieta, y por eso es interesante ver cómo los polos ampliándose se permitan o no avanzar en esta discusión, la entera o mera discusión de polos lo que hace es inhabilitar la discusión de futuro. Porque lo que estás discutiendo es hasta ahora, es hasta el minuto en el que estás terminando de decir algo. Y hay una cosa interesante. Hasta hace algún tiempo, cuando nosotros veíamos en la sociedad, cuando le hacíamos enunciaciones de futuro, las próximas generaciones y demás, la gente te decía, vení, es más de ahora. Entonces, como que nos alejábamos de la discusión del futuro. Y lo interesante es que a la velocidad que está transitando el argentino y los que viven en democracias como la Argentina, es que el futuro es fin de mes, es fin de año. Ahí donde me parece que también el sistema político se puede permitir una discusión. Y el que encuentre el vínculo ahí tal vez encuentra algo que vale mucho. Pero ¿no te parece que acaso sea un problema mundial, ¿no? Sí, claro. La política ha perdido la dimensión de futuro. Total. Porque no le puede pedir sacrificios a la gente en lo inmediato en nombre de beneficio futuro. Por eso digo... El largo plazo es 1 año y medio, 1 año. Sí, o a fin de mes. Pero por eso la digo... política, digo, que sí. ella elogia la política como yo, en el sentido mayúsculo de la claro, palabra. pero hay que recrear Si la ese política no común, tiene porque por claro. eso si no surge el nacionalismo, o sea... el hombre naturalmente busca la pertenencia y en la medida en que, para mí, este triunfo tan individualista y creer, por ejemplo, que la democracia es el desarrollo individual, es lo que nos pierde, es el desarrollo colectivo. Sí, en la medida que el que le va bien no considera que le va bien porque
por esa bandera, por ese país, y que el que le va mal no se siente contenido por ese país, no hay posibilidad. Y lo que está pasando en la Argentina es que todos van a querer sacar y nadie va a querer poner, y tenemos que poner de acuerdo que tenemos que poner algo para decidir el destino. Y en la China. Me parece que es un problema estructural de la política. Recuperó imagen el gobierno con Pichetto porque la cancha parecía inclinada después de la decisión de la expresidenta. Con Alberto Fernández parecía todo inclinarse hacia. Aparece la decisión de Pichetto y la cancha empieza a nivelarse, según dicen algunos. Lo que resta dilucidar es que queda fuera de los polos. ¿Y cuánto hay de trayecto para el resto de las expresiones? 7 que van a confluir en un escenario electoral en la PASO del 11 de agosto. Pero la pregunta es, ¿está más nivelada la cancha al menos? ¿Y ha recuperado iniciativa el gobierno también o no? Mira, yo creo que en países como Argentina vos necesitas unos 100 días de algo para que ese algo exista. Y Macri por estos días lo que está logrando es... Muy bien. Lo que está logrando es 100 días de ser candidato, acuérdate que se discutía mucho. Lo que está logrando es 3 números seguidos de inflación a la baja. Lo que está logrando es que cuando estamos mirando un canal como en el que estamos, no está el cartelito del dólar. Y después de eso, o arriba de eso, lo que logra es una ampliación política con el nombre de Pichetto. Entonces, cuando vos combinás todo eso, bueno, indudablemente encontrás un Macri que es mejor que el de hace 90 días, porque empieza a hacer algo tomando esos 100 días. ¿Dónde está, me parece, el factor clave? Creo en la situación inflacionaria. ¿En qué sentido? El pico de inflación de 4,7 fue el piso de imagen de Mauricio Macri. Vos después del 4,7 tenías expectativa de 4, fuiste al 3,4, fuiste al 3,2, fuiste al 3,1. La clave está en qué expectativa vas teniendo hacia lo que viene. Claro que si vos ves el número decís, pero pará, es una barbaridad el número. Pero el espejo retrovisor es tan corto hacia atrás que si vos ves que el zapato aprieta menos, aprieta menos. Entonces, ante esta lógica de los 100 días de algo para que exista algo, vos ya tenés un candidato legitimado adentro y afuera, y ya tenés alguien que confronte con algo que se ordenó desde aquella decisión de Cristina. Empató. Yo creo que sí. Mañana a la noche te voy a dar la encuesta que ha evaluado todo esto seguramente y veremos la aritmética, más quién subió o bajó. Pero no es la aritmética, es la geometría. Los espacios, los volúmenes, las densidades. La musculatura que vos tengas. Es otra cosa. La dimensión geométrica de la política ganó muchísimo, porque Cambiemos, que había sido una gran coalición electoral con muy mala suerte gubernativa, tampoco funcionaba como coalición electoral esta vez, y este agregado la hace funcionar. O sea, volvió a tener esencia de coalición electoral, queda materia pendiente, una coalición de gobierno. Además, Macri revive. Imagínate vos conversar con el Choclo Lacino, con Ramón Puerta, con Carlos Grosso, con Pichetto. Estaba harto seguramente Juan de Carlos Barba y del laboratorio y los asesores Enrique, de la Universidad Católica. Enrique, pero ¿usted cree que de San Andrés? Es un placer en realidad hacer cree que política Mauricio con Macri esos tipos. revive Puedo asegurar, hablando con Alacino? el líder yo lo veo transmutado, ha recuperado porque esa gente Macri no dura ni 2 minutos hablando con Alacino. No, se ese es su aburre, mundo. se va a Ese es dormir. su mundo. Se quedan chicos los otros, es verdad, pero te voy a decir una cosa, se acabó el laboratorio. Claro. El laboratorio, guárdenlo, vemos, vengan los muchachos. Y llegaron los muchachos traídos por... Igual el tema es para qué, ¿no? Sí, bueno, el tema es para qué. qué, porque la realidad es que está bueno, tiene más volumen político y cosas. Bueno, ¿a dónde vamos, señores? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué nos están proponiendo? ¿De qué manera vamos a resolver el hambre? Que cada vez es una curva alta? ¿De qué manera vamos a dar el salto al desarrollo? ¿De qué manera nos vamos a bancar esta idea de clase media que los argentinos defendemos a rajatabla, diciendo somos distintos porque lo queremos? Digo, ahí es donde está la duda, porque el volumen político lo adquirió y capaz se divierta más, pero yo quisiera saber a dónde nos va a llevar. Los pesos de la balanza, ahí está, en una balanza apareció Pierri, por ejemplo. Imagínate lo que significa. La política esa, yo creo que Macri está en lo suyo, tiene diálogo, tiene correa de transmisión, tiene listas, tiene gente, hasta Zulemita apareció. O sea, una cosa realmente que lo mueve. La política verdadera, digamos. La política que él conoce. Claro. La política de Merlo. Ese tipo de política yo creo que le gana muchísimo al peronismo, porque el peronismo queda reducido a discutir, a defender a Moyano, a una cantidad de cosas que Dora Barranco, cerrarse muy hacia el fondo, vamos a decir. O sea, Matías Lamens no abre. Certificar. No sé, vamos a ver, no creo. Massa como primer candidato a diputado. Massa sí, es lo único. En este momento Massa vuelve a ser el fiel de la balanza, porque tiene votos, tiene diputados, tiene intendentes. En la provincia de Buenos Aires, si compite,
Vidal es la que más formidable. complicada tiene el escenario electoral. Massa es una figura, me decía un intendente esta tarde, conversando, un intendente importante del centro de la provincia, hay que ver la llegada de Massa, cómo ha ordenado los intendentes. Ordenado en un sentido o en otro, cómo cobró la política municipal en toda la provincia. Este es un tipo muy fuerte, hace muchísimos años. Es un cambio significativo. Algo entró a la provincia que no había. No sabemos cómo va a funcionar. Él está en contra de Massa, ¿no? Pero ellos advierten la megafuerza entrando en campaña. Si eso funciona, creo que él agrega. Massa es diferente. Le quiero consultar, porque bueno, hoy trascendieron algunos números a propósito de lo que le preguntaba Paulino. ¿El temor al regreso de Cristina empieza a incidir en esta recta final? Porque el gobierno no cambió demasiado para que Macri subiera todos los puntos que uno cree o que trascendió que subió. ¿El temor o la concepción real de que se está ante la posibilidad inminente de que se vuelva a lo que sucedió hasta 2015 es lo que incide en esa encuesta? ¿Qué es lo que está viendo? Mira, Nacho, yo creo que sobre la lógica de los 100 días, yo creo que se combinan todos los elementos de orden económico con los elementos de orden político propio, digamos, estos cierres que está teniendo el gobierno, y también con los cierres que ha tenido Cristina. Porque es interesante como la lógica de polos es una lógica de espejo. Muchas veces vos crecés porque el otro crece, casi sin hacer mucho. Porque si no, hay una lógica que, digamos, se desequilibra todo el tiempo. Ahora, lo que te muestra es que, indudablemente, frente a aquel orden que logró Cristina más temprano, bueno, el orden de cambiemos más, las cuestiones de orden de mejora de expectativa, creo que es la combinación para recuperar porque se había caído con mucha fuerza. Cuando vos te caes rápido, puedes subir rápido, ¿no? Hay que ver en qué meseta nueva queda, que me parece que esa es la clave, porque al final vamos a entrar en los 100 días previos a las elecciones. Y la clave está en ver cómo es el día cero de esos 100 días, para ver esencialmente si la discusión electoral, que es una discusión mucho más escueta de lo que fue siempre, tiene mayor o menor efecto. Lavagna, Urtubey, ¿pueden llegar al 20% y ser competitivos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que ver en qué nivel de extremo de polarización estás, porque creo que al final lo que pueden lograr ambos es tener aquellos que yo llamo los veganos, ¿no? Porque como que los polos te dicen con hueso o sin hueso. No, soy vegano. Ah, ¿con chimichurri o a punto...? No, hermano, o sea, quiero otra cosa. Vos tenés argentino que quiere otra cosa. Lo que hay que ver es qué nivel de polarización llegás y si eso es un tsunami o es una ola. En este momento ya hay balotaje y no lo han logrado ellos. Lo ha logrado la izquierda, lo ha logrado Esper, hay una cantidad. Hoy hay 22% de la gente que no va a votar los dos polos. Eso significa que prácticamente proyectado se va a votar. Y allí tiene importancia lo de Lavagna y Urtubey. No por ellos, no por el voto de ellos, sino porque se articula ese voto tercero que desperdigado produce el balotaje. Y yo porque creo que también, o sea, la idea de una alternativa a lo que era, o sea, esta idea por ahí que pueden representar más de lo anterior y lo nuevo que fue fracasado, es un poco la idea de futuro. Claro. Y entonces ahí es donde yo digo que, por eso el gesto también hasta de Urtubey que se va, o sea, el final de ello fue mejor de lo que se pintó al principio en el sentido de lograr esa unidad, vamos a ver cómo sigue, pero además como un espacio de decir, pero ¿por qué no podemos hacer algo distinto y apostar? No a querer ganar, digo, porque de alguna manera, no solo a querer ganar, sino apostar a construir algo de futuro que muestre que hay otro camino distinto. Sobre todo y si que hay se puede política de construir. convicciones, de que si la cosa es genuina, le va a ir. Bueno, hay dos candidatos que son relativamente novedosos. Uno es Tombolini en la ciudad, que estuvo con Massa, y otro es Balibuca, que estuvo con Randazzo, se quedó con el sello del PJ y batalló contra Cristina y no se movió y no volvió, digamos. Todo esto en la provincia. El problema es cuánto va a tener de peso específico en el interior del país y cuánto en territorio, en términos de candidatos, intendentes y demás. Hasta acá está capitalizando el efecto descarte, con el mayor de los respetos. Pero hay una limitación dependen ahí. demasiado de los medios. Los medios están muy jugados, están muy metidos no solo en la crispación. En la crispación, pero además el tema económico. Porque el tema financiero siempre juega a favor de gobierno y una oposición que estaba robusta. Digo, me parece que para cualquiera que quiera aparecer hay que mirar cómo hace. No sé si yo quiero ser candidata. ¿Cómo salgo? Publicó el decreto. Bueno, el decreto reduce a la mitad el espacio libre. Eso, ese tipo de candidatos los liquida. Lo que pasa es que había un planteo de los dueños de medios, porque la verdad es que el 10% por hora, 6 minutos por hora de spot publicitarios todo el tiempo, durante mucho tiempo. Nadie te mira. Lo que hacía era reducir la porción de la torta publicitaria, artísticamente generaba mucha complejidad para armar los programas, los productos.
O sea, Estamos de fue un acuerdo. pedido de los dueños de medios, que el gobierno concede y reduce a 5% el total del tiempo y el espacio en los que tienen más de 12 horas de programación, radios, televisión en todo el país, y distribuye a nivel nacional el 50%, senadores y diputados 25 y 25. O sea, a esos partidos, cero. Cero. No, cero no. Y a los otros dos les queda una gran torta porque gobiernan. Te digo, O en las provincias, o en las municipalidades, o en el Estado. Te digo dos datos con relación a eso. Última elección en la provincia de Buenos Aires. Si le preguntabas a los bonaerenses, algunos días de la elección, la mitad te decía que no había visto ninguna comunicación publicitaria. ¿Qué haríamos los que peinamos canas? Compremos más minutos. En realidad no habían querido mirar, digamos. Segundo dato. O miraron y no lo registraron como tal. No lo Segundo Están dato. buscando otro ¿Cuál canal. era la pieza comunicacional política más recordada? La disputa de Brancatelli contra María Eugenia Vidal. Sí. No había sido un spot formalmente. Con lo cual lo que te muestra es que también hay una sociedad que se mueve distinto con relación a eso. Me parece que hay que atender ambas cosas. Acá, En redes fue la eso. gente recordará Rosario, ¿no es cierto? Macri atacando a los moyanos rodeados de chicos abanderados y Cristina hubiera sido amante de Belgrano. Ese va a ser probablemente uno de los spots que van a recordar todos. Sí, otra cosa. Por eso tiene Perdón. sentido ese tipo de política que solo puede hacer los que Ya que tienen marcas ya eso, medios. no lo pasé ayer. ¿Podemos ponerlo de Cristina sobre María Eugenia Vidal? Porque tremendo. yo creo que pasó casi inadvertido, etcétera. Quiero ponerlo porque, digamos, puesto en boca de un hombre, yo creo que hubiera sido. Esto es por el desbalance que hay de ciertas cosas, etcétera. Pero saquen sus conclusiones. Cristina ayer hablando en Rosario sobre Vidal diciendo esto. Es curioso, y yo lo planteo en el libro. ¿Cómo puede ser posible? Yo siempre pensé que era una cosa muy misógina, muy contra las mujeres. Pero después me di cuenta de que hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, sin nombres, nacional y popular, mujeres jóvenes, 45 años, que no son viudas como yo soy viuda. Yo soy viuda. Otras son divorciadas. Sin embargo, hadas virginales. Y la verdad me dicen que el rulo del pelo derecho está medio parado, no sé, dicen que sale, bueno, en fin. ¿Ya me lo arreglé? ¿Está bien? Bien. ¿Está bien? Bien. La elegancia ante todo. Pero estábamos con esto de... Y digo, viste, angelicales. Y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que nadie se mete con su vida privada. A lo mejor son en serio virginales, angelicales y hadas, y ya se saben. Las hadas y las vírgenes no tienen novio y los ángeles ni siquiera sexo, así que todo bien, pero bueno, nada. Me parece que es también eso, es el tema de qué decidís defender. Si vos, mirá, para hacerla corta y no tanta vuelta, si vos defendés al pueblo, te matan, te pasan por encima, te matan, no te perdonan nunca más eso. Imaginen por un instante un hombre diciendo todo eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No sé, yo haría una lectura política también. La expresidenta lo dice porque venía hablando de que le habían inventado romances, etcétera. Sí. Vale la pena decir que a Vidal le inventaron varios romances también. Varios. Lo importante es si le das cabida o no cabida, si tiene o no. Y virgen no es, tiene 3 hijos, ¿no? O sea, de eso no hay duda. Perdón. No, yo arriba de eso, que es una discusión en sí mismo, digo, este es el pedacito del kirchnerismo que tensiona al último elector que tiene el kirchnerismo. Digamos. El kirchnerismo que se expandió, si querés, en el último año en términos de votante, este es el kirchnerismo que lo tensiona. Si combinás esto con una mejora de la economía, la verdad que le das excusas para irse a otro lado, o si combinás esto sin mejoras económicas, por ahí lo tentás a que transite hacia opciones intermedias como la Baña Ortubé. Y Macri hablando de Moyano, como habló ayer frente a chiquitos en medio de una jura de la bandera, en medio del Día de la Bandera, de manera desafortunada, personas que no entendían de qué estaba hablando, etcétera, ¿también es refractario? ¿Produce el mismo impacto en la clase media o no?
Lo que pasa es que pelearse contra Moyano indudablemente es como un deporte bastante sencillo que le queda a Macri. Lo que pasa es que si lo pones en el contexto de ese club, en ese momento, ese día y demás, ahí es donde tensiona. Ahora, si vos lo sacás de ese contexto, indudablemente es un mensaje que a este Macri le queda más cómodo que ese mensaje a esta Cristina. Pero los líderes actuales son así. El líder es desmesurado. El líder rompe fronteras. El líder desafía lo previsible. El líder es transgresor. Pero ahí es más sectario, en realidad. En realidad ahí lo que salió es la parte más sectaria. El líder arremete, el líder es elefante en un bazar. No, corre los riesgos y capitaliza. ¿A quién? A los propios. Claro. Dialéctica. El líder es Neymar, te das cuenta, es Maradona, es la desmesura. Y en la política no tiene esa característica, pero es así. No se puede ser líder sin un componente de locura. Ese líder racional, orgánico, previsible, que argumenta. Es aburrido. Si logístico, no es que sea aburrido, es que es previsible. Y lo que llama la atención en esos públicos son los populismos, de derecha y de izquierda. La identidad sale de la exageración. Pienso en Trump y te doy la derecha, pienso en Vladimir Trump, Putin, todos. Y te doy Johnson, la derecha. Y Boris Johnson en Gran Bretaña también. Pero pienso en Tabaré Vázquez y no te doy la derecha. Pienso en Michelle Bachelet y no te doy la derecha. Pienso en, no sé, algunos otros líderes, Cartés en Paraguay y no te doy la derecha. Te quiero decir las tendencias. Yo te puedo dar 50 líderes como los tuyos. ¿Sabes qué? Pero te puedo mostrar, lo que están moviendo las Yo creo que tiene más que ver con la sociedad que con... te puedo mostrar los amperímetros. Mirá la sociedad norteamericana, mirá esos gobernadores, mirá Trump, mirá los ingleses, Boris Johnson. Mirá lo que es Alemania, lleno de esas figuras. Holanda, Bélgica, todos esos países están gobernados o van moviéndose con un vector tipo Salvini, son esas figuras. No son la totalidad. Es una tendencia de los liderazgos a cobrar ese aspecto desmesurado. Claro, yo creo que es más una tendencia de sociedades que están muy fragmentadas y que están necesitando pertenencias y encuentran el líder. Buscan identidad. Claro, están buscando identidad, pero me parece que aparece un líder que le encarna. Depende de cómo sea el líder, es como la... ¿Y qué te crees que era Trotsky o Mussolini o Hitler o Stalin? Eran también líderes que rompían las cosas. Y son fenómenos explicables. No quiero decir que eso sea el futuro. Ojo. El voto Esper, que está en un buen andarivel y parece que con mucha razón de ser en los más jóvenes. Es básicamente un voto que termina en un eventual balotaje en Macri en todos los casos, puede terminar en Alberto Fernández y Cristina. Es un voto también relativamente alto, es muy residual, puede tener una musculatura de 6, 7, 8 puntos. Yo no lo veo. Nosotros hemos tenido algún momento 5 puntos en algunas provincias, no en el nivel nacional. Creo que es un voto importante porque expresa una derecha que está tratando de encontrar una significación. Le pasó a la izquierda, eran 8 pedazos. Y la izquierda que va unida, salvo Luis Amora y salvo Manuela Castiñeira. Esa izquierda puede ser una izquierda de 5 o 6 puntos que rompa los pisos, que ponga concejales, puede tener alguna elección, porque hasta acá lo que vimos es una elección muy mala en la mayoría de las provincias donde se adelantaron las elecciones. Es difícil que vos tengas un buen kirchnerismo y una buena izquierda al mismo tiempo, porque lo que puede hacer crecer a ciertos o en ciertos distritos a algunos candidatos de izquierda es un votante que hoy posiblemente esté mirando con más ganas el kirchnerismo que hace 100 Además, eso o no 120 es de izquierda, días. eso es el trotskismo, sin excepción. Ahí no hay nada de izquierda. ¿Qué hace alguien de izquierda que no es trotskista? No tiene partido. ¿Qué hace alguien de derecha que no es macrista? ¿Dónde se mete? El sistema de los alineamientos reales no está bien representado. Bueno, hoy sin ir más lejos tuvo lo pérfido en Olivos sellando su apoyo a Mauricio Macri en caso de un balotaje. Y lo que le deben haber ofrecido a Esper y a Gómez Centurión, seguramente. Pero bueno, pero ellos dicen que no se bajan, ¿eh? Es que Gómez Centurión es una política de convicciones porque él tiene el tema del aborto, ¿no es cierto? El tema es muy importante. Si se baja, es una frustración muy grande para muchísima gente. Ese es el caso de otros candidatos provinciales también muy fuertes en ese tema. El caso de Esper es distinto, porque Esper es un hombre que está bien armado, tiene una campaña más organizada, y lo ha puesto a Luis Rosales, que es su consultor de siempre, de vicepresidente. Ellos aspiran a otra cosa, aspiran a buscar ese voto republicano que no tiene lugar dentro de... ¿Cómo le pasó a Carrió en un momento? Estaba en el 3%. ¿Cuándo se juntó Carrió con los votos? ¿Se juntó cuando hizo UNE acá? ¿O cuándo se juntó con Cambiemos? Si no es 3%, 2%. Bueno, en realidad la chequera Carrió. Eso es lo que pagan las políticas de convicciones solas. Sí, pero te diría, la chequera nunca la tuvo, y casi la tuvo en el 2007, fue la segunda,
pero luego fue Porque residual. se unió unen con el radicalismo y estaban todos, Eso estaba es Terráneo. 2013, Sí. pero es legislativa. La chequera, para que te gobierne y te pague los sueldos, nunca se la dieron. No. Ni a Carrió ni a otros fenómenos electorales que en términos legislativos tuvieron mucha presencia. La izquierda con Del Caño sacó 20 puntos en Mendoza, pero en términos ejecutivos sacó 4. Estoy diciendo, me parece que también hay un divorcio entre el candidato que va a la diputación y el candidato al Se cual le uno reconoce la Jeremía, el profeta Jeremías, ¿no es cierto? El discurso apocalíptico, pero no se le reconoce la capacidad de hacer las cosas. Quiero hacer un cierre porque ya nos estamos despidiendo, pero una pequeña impresión de qué viene, digamos, en términos políticos. ¿Viene una campaña de verdad mesurada o una campaña a troche y mocha con declaraciones más parecidas a lo de ayer que a lo que algunos suponían con Alberto, con Pichetto, con Lavagna Urtubey en el medio? Habla de todo, para mí, no sé. Me parece que ¿Pablo? la gente presiona el centro, es centrípeta, pero los políticos solo prosperan si rompen. Yo tiendo a pensar que la campaña, más que empezar el domingo a la mañana, termina el sábado a la noche. Lo que no hiciste hasta ahora no lo puedes hacer. Y eso te puede llevar a situaciones de cierta necesidad de decir cosas demasiado fuertes en algún momento. Pero me parece que no va a ser de una campaña que se mueva tanto como se han movido el último año las cosas. Sí, para mí va a haber muchos dañados, ya están empezando a haber dañados, o sea, va a haber un periodo de reacomodamiento duro, que siempre pasa. Sí. Y la verdad que uno quisiera que venga el momento de las ideas o el momento de decirnos qué nos están ofreciendo como destino para lo que viene. Se duda, ¿no? Porque viene la batalla. Y además, por un poco, yo creo que también los medios inciden para que esto se tensione. Hay que ver, porque la verdad es que también las alternativas que mencionabas, la misma alternativa de Lavagna y Urtubey, también tienen la oportunidad, vamos a ver si la tienen, de mostrar que pueden presentar algo distinto, así que me parece que estamos... Y la twitterización de la política, porque para manejarte con Twitter tenés que decir cosas realmente que rompan todo. Sí, pero eso cómo llega a la gente que vota. Viste que en la columna de Fidanza del sábado anterior dice: el momento del voto es el momento más democrático porque todos los poderes están mirando qué hace el ciudadano en el cuarto, ¿no? Es como el único. Rousseau decía que era el único. El momento, ¿no? Bueno, por eso es importante habría que ver ahí. votar, elegir, participar. Nos iguala, somos todos absolutamente, los que muchos tienen, los que nada tienen, los que tienen empleo, los que no lo tienen, los afortunados, los que están en una situación que quieren mejorar, los que tienen mucha instrucción, los que no terminaron la primaria, todos iguales, una única vez cada 4 años, cuando vos elegís quién te va a representar.